Hola amigos, voy caminando por la calle, no la banqueta, la calle. Y hoy quiero hablarles de vocabulario de la calle. Así que vengan conmigo. Vean la fila para ir al baño, son muchísimas personas esperando. Este fin de semana hay un carnaval que la verdad no sé por qué se hace. Solamente me enteré que es el carnaval y se celebra mucho a la cultura latina. Entonces ahorita va a haber un desfile en la calle. Van a pasar personas bailando, mostrando trajes típicos de distintos países de Latinoamérica. Leí en línea que hay más de 400 vendedores de comida y de otras cosas en el carnaval. Así que es un evento muy grande. Aquí la gente ya se está empezando a juntar. Hay muy pocas personas. Yo creo que es porque es domingo y es temprano. Estoy caminando por la banqueta. Esta es una banqueta. Es una banqueta muy amplia. Hay mucho espacio para caminar. También esta banqueta está inclinada porque en San Francisco hay muchas colinas, hay calles y banquetas muy empinadas. A veces me da miedo manejar por esas calles empinadas. Siento que me voy a ir para atrás. Vean lo empinado que está. Son las 10 de la mañana y yo solo desayuné 2 quesadillas. En este momento me arrepiento. Estoy haciendo ejercicio al subir esta banqueta y solo comí 2 quesadillas. Necesito un café. ¡Ayuda! Llegué a mi parque favorito de San Francisco, el Parque Dolores. Los carros se estacionan alrededor del parque. Frente a mí están los botes de basura. Alguien dejó su bebida arriba del bote. Yo creo que se le olvidó a alguien. La bebida está entera, está como nueva. ¿O será que no le gustó su bebida a la persona? Esta es una banca. En las bancas la gente se sienta a descansar, a platicar o a comer. Después de caminar tanto, me gusta sentarme en una banca y disfrutar la vista. Si te sientes estancado con tu español y quieres aprender cosas que realmente te sirvan, no frases como la manzana es roja, quieres aprender vocabulario realmente útil que vas a utilizar en conversaciones, entonces tengo lo perfecto para ti. Creé unas flashcards interactivas con las 75 palabras más usadas en la vida diaria en español. Puedes ver el significado de cada palabra dándole clic. Puedes dar siguiente y guardar las palabras que ya sabes y también saber cuántas te faltan por aprender.
Así que ve por tus flashcards, te dejo el link en la descripción. Ese es un semáforo. El semáforo está en rojo. Y también hay un semáforo peatonal. El semáforo peatonal es para los peatones. Y también está en rojo. Estoy esperando el semáforo peatonal para poder cruzar la calle caminando. Tienes que fijarte que el semáforo cambie para poder caminar. El semáforo peatonal dice los segundos que tienes para cruzar. En México no respetan la regla de el peatón es primero. En México, si te cruzas una calle cuando vienen carros, los carros no van a parar. Los carros te van a atropellar. Así que si estás en México, ten mucho cuidado al cruzar una calle. Mi papá siempre dice el patón es primero, porque patón, que significa tener pie grande, suena muy parecido a peatón. Siempre me acuerdo de mi papá con esa frase. Voy cruzando la calle por el paso peatonal. Este es el paso peatonal. Y ahora llegué a la banqueta. Esta calle es de un solo sentido, lo que quiere decir que debes fijarte y no meterte para el otro lado, no dar vuelta para allá, porque entonces irías en sentido contrario. Podrías chocar con otro carro. Así que ten cuidado con las calles de un solo sentido. Esta calle está cerrada. Los carros no pueden pasar por aquí. Hay tanta gente que vino al carnaval que hay personas estacionándose en la banqueta. Ahí hay un carro, arriba de la banqueta. Me pregunto si los policías ponen multas a esos carros. O por ser un evento tan grande, los policías son más relajados y no multan. No lo sabremos. No olvides checar el link en la descripción para que obtengas las flashcards con 75 palabras. Las palabras más usadas en conversación diaria en español. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!